Hola, bueno, ahora voy a resolver este problema de un límite que tiene argumentos dentro de una integral. Por lo tanto, en este caso, observemos de que la variable del límite es x y que tenemos un x acá. Y eso está multiplicado por una función integral. ¿Porque es una función integral? Porque tiene límites variables, ¿ya? Y dentro de la integral tenemos una función de t, ¿ya? Por lo tanto, este podríamos llamarle g de t. ¿Ya? Y está integrado según dt, por lo tanto, x no es la variable de integración, solamente es una variable que para cada valor de x tendríamos un límite distinto. Tiene una particularidad la función que está dentro de la integral. No se puede integrar por métodos tradicionales, pero sí se podría integrar mediante el uso de series de potencia, ¿ya? Entonces, un camino también podría ser tratar de ver si podemos hacer algo con la serie de potencia asociada a esa integración, pero yo creo que el camino más lógico es ocupar otra herramienta que es la regla del L'Hopital, que muchas veces se ocupa cuando es innecesaria, cuando no se recomienda o incluso cuando no está permitido usarla. Entonces, analicemos primero si este límite es de una forma indeterminada o no, ¿ya? Entonces, si vemos solamente la integral es el límite, pues, la integración entre 0 y 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0 por la derecha, ¿ya? Por propiedades de integración, cualquier función independiente que no conozcamos su primitiva, si está integrada entre 0 y casi 0, esa integración va a ser un área muy pequeña o nula, ¿ya? Va a tender a ser un número cero. Y el número que está multiplicando tiende a infinito porque es la variable. Entonces, este límite es del tipo infinito por cero. Hay gente que no le especifica el signo del infinito porque en realidad es infinito por cero. Infinito por cero es una forma indeterminada, no podemos decir si es infinito, si es cero o si es un número real, ¿ya? Tiene que ser un límite, si el límite existe, tiene que ser único, por lo tanto, vamos a partir de la base de que su límite existe y es un número real y es único. Pero podría ser incluso de que el límite fuera infinito positivo o infinito negativo, y también existiría. Cuando no existe, cuando por un camino nos acercamos a un número y por otro camino nos acercamos a otro número, o por la derecha de algo nos acercamos al infinito positivo y por la izquierda nos acercamos al infinito negativo. En ese caso tampoco existiría, porque la única forma de que un límite exista y tienda a infinito es que tienda al infinito positivo o al infinito negativo de manera exclusiva, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a decir o comentar es que yo no puedo usar la regla del L'Hopital en productos, solamente puedo ocupar la regla del L'Hopital en indeterminaciones del tipo 0 dividido por 0 o infinito dividido por infinito, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un producto, lo que tenemos que hacer es llevar uno de los productos a un cociente, ¿ya? Pero sin escribirlo de manera distinta. Entonces, no recomiendo que sea la integral, porque tendríamos que hacer uno sobre la integral y esa función se nos complicaría innecesariamente. Pero sí lo que podemos hacer es decir y escribir este límite de esta manera. Bueno, aquí voy a escribir seno de t dividido por 3t. Y para que sea equivalente al límite anterior, tengo que escribir, en lugar de escribir por x, voy a dividir por 1 sobre x. Esa expresión es perfectamente equivalente para cualquier real distinto de 0. Estamos acercándonos al infinito positivo, por lo tanto no tenemos ni siquiera, no estamos ni cerca del 0, ¿ya? Y ahora este límite es del tipo 0 dividido por 0, por lo que comentamos anteriormente. Por lo tanto, es una de las formas indeterminadas permitidas por la regla del L'Hopital. Insisto, la regla del L'Hopital no se aplica para funciones cuyos límites son de la forma una constante dividido por cero, donde la constante es distinta de cero, o dos constantes distintas de cero. No, en ese caso no podemos usar la regla del L'Hopital, ¿ya? Entonces, de manera opcional, porque vemos que tenemos un 1 sobre x, tanto arriba como abajo, ¿ya? 1 sobre x no es continuo en el cero, y cuando nos acercamos al x por el infinito,
hacia el infinito positivo, 1 sobre x tiende a 0 por la derecha. Entonces, si queremos cambiar la variable y lo queremos hacer de manera correcta, por ejemplo, si nosotros dijéramos de que y fuera igual a 1 sobre x, ahora, cuando x tiende al infinito, entonces y tiende a 0 por la derecha. Sería incorrecto poner y tendiendo a 0, ¿ya? Así que, si no están seguros de cómo hacer el cambio de variable, que es totalmente opcional, solamente lo hago para simplificar un poco más el problema, podríamos ocupar la regla del L'Hopital de inmediato, ¿ya? Yo recomiendo cambiar la variable, pero si la van a cambiar, háganlo de manera correcta, ¿ya? Especificando hacia qué 0 tendemos. Entonces tenemos que poner obligadamente 0 por la derecha, ¿ya? Entonces ahora vamos a poner la integral entre 0 y de seno de t sobre 3t. Mantenemos la parte de la integración. Y abajo, en lugar de poner 1 sobre x, ahora podemos poner y. Insisto, esto es opcional. Si nosotros aplicamos correctamente la regla del L'Hopital, me refiero a derivar correctamente, ¿ya? Llegaríamos al mismo resultado que si no hacemos el cambio de variable. El cambio de variable es para simplificar un poco las cosas, no para solucionar el problema. Esta parte es opcional. Entonces, este límite claramente sigue siendo del tipo 0 dividido por 0, porque un cambio de variable no puede cambiar la indeterminación de un límite. Y ahora sí, vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces aquí marcamos de que vamos a colocar la regla del L'Hopital y vamos a escribir aquí el resultado de mantenemos límite cuando se lo tiende a la derecha, y ahora tenemos que derivar, no como cociente, sino que derivar el numerador y derivar el denominador de manera independiente. Es muy importante no confundir eso, porque si no la regla no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos un límite constante hasta un límite variable, tenemos que evaluar la función que está dentro de la integral en el límite superior por la derivada con respecto a la variable del límite, o sea, la derivada con respecto a y, de y. ¿Ya? Yo sé que eso es 1, pero lo voy a escribir así porque si ustedes no hubieran hecho el cambio de variable, tendríamos que derivar con respecto a x. Y entonces aparecería la derivada con respecto a x de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Lo que nos hubiera pasado si no hubiéramos hecho el cambio de variable es que habría aparecido ese término, menos 1 sobre x cuadrado, tanto arriba como abajo, porque abajo también tenemos que derivar con respecto a y. Entonces, como derivamos con respecto a y, el denominador, también derivamos con respecto a y, simplemente y. Esa es la forma general de cuando ocupamos el teorema fundamental. Si hubiese tenido un límite en la parte inferior, tendríamos que haber restado, evaluado en el límite inferior, evaluado en el límite inferior. Pero ¿qué pasa? Que en el límite inferior no podemos evaluarlo porque no es continuo en el cero, porque es una integral impropia. Pero en este caso, como no es necesario hacer esa integración, esa evaluación, lo vamos a dejar como que esto es simplemente un cero, porque está multiplicado por la derivada de la constante cero, que con respecto a cualquier variable es cero. Por lo tanto, aquí ponemos un menos cero. ¿Ya? Insisto, no se compliquen, si el límite es constante, basta con que coloquen un menos cero. ¿Ya? Como es un menos cero, podríamos incluso no colocar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer es cambiar la derivada con respecto a y del y por un 1, porque eso es lo que resulta la derivada con respecto a y de y. Y abajo también tenemos un 1, que incluso podríamos no escribir, pero prefiero escribirlo porque así se entiende mejor. ¿Ya? Y ahora llegamos a otro límite, también del tipo 0 dividido por 0. ¿Ya? En este caso, podríamos no haber llegado a un límite del tipo 0 partido por 0 porque ya aplicamos la regla del L'Hopital. Y entonces ahora la lógica es, si es un límite del tipo 0 dividido por 0, ¿podríamos ocupar la regla del L'Hopital de nuevo? Sí, pero no es necesario porque este es un límite pseudo conocido. Es un límite que si yo lo escribo así y dejo el 3 fuera del límite, eso sigue existiendo porque el límite de seno de i dividido por i, también ocupando series de potencia, si quieren ocupar series de potencia, es un límite conocido y eso vale 1. Como está multiplicado por un tercio,
Esto vale en realidad 1/3 por 1. ¿Ya? Y claramente si el producto de dos cosas, el límite es una constante por un límite que existe, por la álgebra de límites, el producto es 1/3 por 1, por lo tanto, ese límite es 1/3. ¿Cuál límite? El de arriba. O sea, este límite vale 1/3. Y la regla del orbital, ¿qué dice? Dice que si el límite que aparece después de hacer la derivación arriba y abajo existe y vale un número, quiere decir que el límite inicial vale 1/3. Y esa sería la respuesta del límite, ocupando el desarrollo con el cambio de variable y ocupando correctamente la regla del orbital una vez, aunque podríamos haberlo ocupado dos veces y habríamos llegado también a 1/3. Muchas gracias.